Ahí sí me escuchas, Alan. Sí, yo ya lo escucho, profe. Perdón, es que no se estaba escuchando, ¿verdad? Perdón, Sí, perdón. no, no, no. Tenía un Pensé que micrófono. era mi computadora, estaba checando y pensaba que era yo. No, 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 es que tenía un micrófono aquí, creo que se estaba ya muy mal ese micrófono. Bueno, entonces te decía que geografía pues, te da 10 puntos y que ningún punto debe de subestimarse, entonces prácticamente este es bien importante, ¿no? Estos 10 puntos. Y son puntos muy sencillos porque geografía vamos a verla en dos partes, en la geografía física y la geografía humana. En la parte de física vamos a ver todo lo que tiene que ver con relieves, mares, océanos, atmósfera, nubes, tipos de nubes, en el aspecto de todo el mundo, de toda la Tierra, y nos vamos a detener en algunas cosas específicas de México. Esas te las señalaría porque esas son, siempre vienen tipo de ríos, algunas montañas, sierras y todo ello. En la geografía humana vamos a ver en este caso conceptos de política, por ejemplo, del tipo de Estado, constitución, algunos artículos referentes a México. En la economía, algunas cuestiones como algunos indicadores como Producto Interno Bruto, Producto Nacional Bruto, qué es la inflación, qué es la devaluación, en fin, ¿no? Y las zonas económicas de México, que produce México en algunas zonas en el norte, en el sur y todo ello, ¿no? Veríamos esto, tipo de tratados económicos tiene México, en fin. Entonces, básicamente, esa es la parte de geografía y como tienes 10 puntos ahí, pues entre más puntos puedas tener, pues mejor, ¿no? De donde le puedas rascar puntos, mejor. Y esta es una materia fácil, en realidad es una materia sencilla. Y no se trata de que te aprendas capitales ni nada de ese asunto, más bien es que comprendes algunos o ubiques algunos lugares. ¿Qué tal andas con esta materia? ¿Sí te gusta la parte de geografía? Sí, sí me gusta. Es padre, ¿no? No tiene mucha complicación, es bastante sencilla. Entonces, fíjate, vamos a comenzar, hoy vamos a avanzar mucho con esta. Vamos a empezar con esta parte que tiene que ver con, estos, bueno, estos son los temas que vienen, sistema solar, tierra, cartografía, hidrosfera y México, ¿no? Entonces son los puntos que hay que ir tocando. Entonces, bueno, empezamos con este asunto. Este seguramente es un concepto que no has de desconocer, seguramente lo has escuchado mucho, que es el famoso Big Bang, ¿no? Esta cuestión de la fusión y esta explosión que se da a partir de que se fusionan, en este caso la materia primogénea, en este caso todavía incluso antes de átomos, sino subpartículas atómicas que se fusionan y generan esta gran explosión. Y esta teoría del Big Bang, para explicar en este caso la noción de que el universo, la creación del universo, pues obviamente no es la única, pero digamos es la que tiene más detalle, ¿no? Y todavía esta teoría nos explica que el universo, a partir del Big Bang, sigue en constante expansión, es decir, el universo sigue en expansión. Y algunos físicos, incluso como Einstein, bueno, han asegurado que, bueno, esta expansión es en forma de círculo. ¿Por qué en forma de círculo? Bueno, pues porque explica de alguna manera los fenómenos de la gravedad, ¿no? De la atracción de gravedad. Entonces, obviamente, esta teoría surge para tratar de explicar exactamente qué sucedió, cómo se origina, ¿no? Entonces, aquí el universo se calcula que tiene 15 mil millones de años. ¿Cómo sabemos o cómo determinamos eso? Porque hay que tener entendido que la luz y el calor va dejando un rastro, va dejando los rastros. Entonces, uno de los rastros que tenemos, lo tenemos con los colores. Entonces, por ejemplo, tenemos el rojo y el azul, ¿no? Y entonces cuando nosotros observamos en el telescopio, ¿no? Lo rojo en este caso es es la parte donde hay calor, ¿no? Y el azul es la parte fría. Entonces, entre el espectro se corra más hacia el calor, por ejemplo, en un observatorio, cuando a veces observamos en los telescopios, no estamos observando necesariamente a las estrellas, estamos viendo los colores que emiten las estrellas. Esto es muy importante, son los radiotelescopios.
Entonces, con la frecuencia de onda de los colores, podemos determinar a partir hacia dónde está el rojo, dónde se ha corrido el rojo, y siempre es lo más lejano, ¿no? Es lo más lejano que hay, es decir, esto nos explica por qué todavía el universo sigue extendiéndose, sigue creciendo. Y el azul es la parte fría, digamos, es las partes más cercanas, ¿no? Aunque obviamente el universo como tal puede ser muy frío, ¿no? Hasta congelante, pero sus estrellas y todo ello son muy cálidas. ¿Y por qué no se congela? Bueno, porque hay algo que se llama la materia oscura, que también tiene sus propias características, y la expansión del calor. Entonces, obviamente, esta teoría, te digo, no es la única, digamos, es la más aceptada, es la que tiene mayor aceptación aquí, ¿no? Pero, bueno, han existido otras teorías, como desde la teoría esta de la creación por poder divino, que la creó Dios, otras teorías acerca de que el universo simplemente va y se forma y luego se desforma y luego se forma, ¿no? Así con las galaxias y que se va formando por la gravedad y luego se desintegra y luego se vuelve a integrar, en fin. Entonces, obviamente, cuando nosotros vemos aquí las estrellas, pues lo que vemos prácticamente de la luz es quizá la luz que ha viajado a través del universo. ¿Sí sabes cuánto es la velocidad de la luz? ¿Si tienes alguna idea de a cuánto viaja la luz, en este caso, por kilómetros? ¿Cómo? Sí, que si tienes alguna idea de cuánto viaja la luz, cuál es la velocidad de la luz. Mm, La verdad no me acuerdo, solo me acuerdo de la gravedad, de que era 9.81 de la gravedad, pero... En física. Aunque ya tengas esta referencia del 9.8 ya lo hiciste. Entonces la velocidad son 300,000 kilómetros por segundo. Esa es la velocidad de la luz. Entonces, ¿por qué se toma de referencia, digamos, para medir distancias entre galaxias, entre estrellas, ¿no? Entre planetas? Se toma de referencia porque es una velocidad que se llamamos nosotros constante. Es decir, no, como es más bien energía y es crepuscular, entonces no tiene rozamiento, es decir, va cruzando por la materia y no tiene manera de detenerla, siempre es la misma velocidad. Si tú tiras un papel, tú tiras una hoja, en este caso de papel, hacia el suelo, vas a ver que va a hacer este movimiento. ¿Por qué? Pues porque el aire la va deteniendo, ¿no? Pero si está al vacío, va a caer a 9.8 en este caso metros sobre segundo, que es el valor de la gravedad, ¿no? Entonces, obviamente, aquí, ¿qué pasa con esta cuestión de la luz? La utilizamos como medida para tomar distancias grandes y usualmente la luz que nosotros vemos es luz que está llegando a partir, que incluso ya ni puede, la estrella ni puede existir. Por ejemplo, está el sol aquí y aquí está la Tierra. Entonces la luz del sol, la luz que emite el sol, en este caso, no se llega 8 minutos después, ¿no? Entonces, esto puede que el sol explote y nosotros nos vamos a enterar 8 minutos después que explotó, ¿no? Entonces, esa es un poco la referencia. Entonces, tenemos galaxias que están, acuérdate que el universo se calcula que tiene 15,000 millones, ¿no? 15,000 millones, esa es la edad. Entonces, nosotros podemos ver con los telescopios estos como el Hubble, podemos ver en este caso estrellas que están, no sé, a 5,000 millones de años luz, ¿no? O sea, imagínate, tener que viajar 5,000 millones de años luz. Puede ser que esta estrella ya ni siquiera exista, ¿no? Que ya haya explotado, ya haya muerto y ya haya mutado. Entonces, nosotros vemos siempre estas cuestiones, siempre vemos casi casi la luz del pasado. Y obviamente las galaxias se van formando también por acción de la gravedad, ¿no? Entonces nosotros tenemos que las galaxias son cúmulos de fuerzas de gravedad donde, por ejemplo, las estrellas se ven atrapadas a través de un núcleo grande, supermasivo, y la fuerza de gravedad les va dando, en este caso, les va dando orden, las va atrapando, las va jalando y van girando. En ese sentido, tenemos diferentes tipos de galaxias, como esta, la de espiral, que es la más común, esta, la elíptica, que es la que nosotros tenemos, aquí la Vía Láctea es como esto, ajá, es esta.
tenemos estas galaxias irregulares, que son como las famosas Cangrejo, ¿no? Y galaxias en espiral, como Andrómeda. Entonces, por ejemplo, la Vía Láctea, no, nuestra galaxia, está en ruta de coalición con Andrómeda. Esto se calcula que va a pasar en unos 10.000 millones de años, ¿no? En unos 10.000 millones de años estas dos galaxias van a chocar y se van a fusionar. Entonces, obviamente, imagínate el tamaño, ¿no? Hay tantas estrellas, más para que te des una idea, hay más, en este caso, más galaxias, ¿no? En este caso, que granos de arena en el mar. ¿Mm? O sea, eso te explica la cantidad de galaxias. Y a su vez, cada galaxia tiene, en este caso, millones de estrellas. Y que en cualquiera de esas estrellas pudiera contener planetas que albergaran vida, ¿no? Entonces, todavía estamos en esa búsqueda. ¿Y cómo buscamos vida a través de la galaxia? A través de radiotelescopios, de sonda, de frecuencias de sonido, no necesariamente de buscar la luz, sino también buscar los sonidos. Y entonces, por ejemplo, también las macroestructuras que tenemos son bien importantes, porque, por ejemplo, nosotros cuando vemos la Tierra y pensamos en una montaña enorme, pues obviamente pensamos que es lo más grande que hay. Pero cuando nos damos cuenta, por ejemplo, las magnitudes que hay en otros lados, pues lo empequeñecemos. Entonces, por ejemplo, el Sol, en este caso, nuestro Sol es como este, ¿no? Este es nuestro Sol, es de un tipo mediano, ¿no? Luz amarilla. Estos soles, que en este caso ya son soles viejos, que están por explotar. Entonces, las estrellas pueden explotar, pueden hacer dos cosas. Una, pueden explotar, ¿ah? Y cuando explotan, van generando, por ejemplo, esto que ya se llama polvo de estrellas, y la fuerza de gravedad las vuelve a fusionar y vuelve a generar un nuevo planeta, un nuevo sol. Eso es uno. Y la otra cosa que tiene es que puede, por ejemplo, esta puede hacerse más chica, puede concentrar masa, tanto masa que haga que construya lo que se llama un hoyo negro, ¿no? Es decir, un hoyo negro es una estructura supermasiva. Haz de cuenta que agarraras toda la Ciudad de México y la empezaras a doblar, ¿no? A doblar, a doblar, a doblar, a doblar, hasta que cupiera en la punta de un alfiler. Entonces, imagínate toda la fuerza que está contenida de tantos dobleces que hemos hecho para que quede contenido ahí. Entonces, obviamente, esa fuerza de gravedad de un hoyo negro es lo que atrae, por ejemplo, que vaya pasando algo y lo atraiga, ¿no? Tanto así que la luz pues, entra y no escapa de ahí. Y tenemos otras estrellas, como las estrellas blancas, estas son enormes, y las más supermasivas son las estrellas azules. Y estas cuando explotan, por ejemplo, cuando hacen este proceso, se crean los famosos, en este caso, se llama algo, un fenómeno que se llama supernova, que es una explosión impresionante que puede traspasar de una galaxia a otra sin mayor problema, ¿no? Y nosotros hemos visto que en la historia de la humanidad han aparecido algunas, ¿no? Que se han registrado. Entonces, obviamente, como decíamos, las estrellas tienen dos formas de morir. Entonces, una es que se van inflando, por ejemplo, es así chiquita, se va inflando, y la mayoría de las estrellas que nosotros conocemos están formados de un elemento que es el helio, ajá, y en este caso hidrógeno y nitrógeno. Entonces, estos elementos, por ejemplo, el hidrógeno, cuando tú lo ves en la tabla periódica, es H en este caso, y es el 1, es el número 1. Entonces, cuando se fusionan estos dos núcleos, generan el helio, que es, ¿no? En la tabla periódica es 2, el número atómico es 2. Entonces, por eso se llama Heliópolis, o en este caso, todo lo que tiene que ver con el Sol, en este caso, tiene que ver con referencia con el helio, que es su motor. Entonces, cuando el helio se comienza a agotar, es decir, el hidrógeno ya no puede producir, en este caso, el helio, se comienza a transformar, en este caso, en otro elemento, que es el nitrógeno.
Y entonces el nitrógeno es el que empieza a inflar, obviamente, a esta estrella. La empieza a hacer así. Es como el royal que le echan a las galletas, ¿no? Para que crezcan. Entonces empieza a crecer. Llega un momento donde ya no se puede sostener y explota, ¿no? Explota la estrella y puede generar otra. O puede generar esto, que es el hoyo negro, es decir, puede hacer el proceso al revés. En lugar de crecer así, como tal, así grandota, puede irse haciendo cada vez más chica, hasta quedar un solo punto y ese punto volverse supermasivo, tan masivo que nada escape ahí, ¿no? Ni siquiera la gravedad en este caso, y se come todo. Y obviamente estos hoyos negros han creado nuevas teorías. Por ejemplo, aquí hay un hoyo negro, acá hay otro, y entonces han creado la teoría esta de los famosos agujeros de gusano, es decir, que la fuerza de gravedad es tan fuerte que generan, en este caso, alteraciones en el espacio y tiempo que generan estos puentes que se llaman puentes Rosset-Einstein, donde se puede viajar, en este caso, entre dos puntos. Y obviamente eso también ha generado otro tipo de teorías y otro tipo de cosas que de repente parece como muy de ciencia ficción, por ejemplo, los multiversos, ¿no? O sea, los varios multiversos, así que han sufrido sus propios Big Bang, ¿no? Sus Big Bang, y que están conectados estos a través de múltiples agujeros de gusano. Pero, en fin, pero eso es como ya parte de la teoría más que se está estudiando ahora y es un poco más de ficción que realmente otra cosa, ¿no? Y obviamente nosotros, cuando nosotros vemos a la Tierra, por ejemplo aquí dentro del sistema solar, pues nos damos cuenta que estos megaplanetas como Saturno, ¿no? Júpiter, Urano, Neptuno y este Plutón fue recientemente sacado hace como unos 15 años, fue eliminado de la lista de planetas y ahora se llama un planetoide, ¿no? Es decir, ya no entra en la categoría de esos planetas, más bien parecía como una luna ahí perdida. Entonces, ojo, porque ahora el sistema solar pues ya no contiene a Plutón como planeta. Y obviamente, sí, pues todos los, como te decía, todos los sistemas solares también se generan a partir de fuerza de gravedad, la fuerza de gravedad del Sol que los hace girar alrededor de ellos. Y esto nos va a generar, obviamente, también movimientos diferentes, es decir, todos los planetas giran alrededor, pero no todos giran en la misma intensidad, con el mismo ritmo, al mismo tiempo o con órbitas, en este caso, iguales. Entonces, obviamente hay unos, por ejemplo, aquí está el Sol y hay algunos que giran con una órbita más grande, otros se cruzan por acá, otros están por acá, ¿no? Otros acá. Entonces, obviamente, los planetas se van cruzando aquí, pero no chocan. ¿Por qué? Pues porque sus rutas, sus tamaños o las distancias hacen imposible que choquen entre ellos, ¿no? Pero lo que sí pueden chocar, obviamente, pues son restos, ¿no? Como los meteoritos, cometas y todo esto, que están ahí, son restos, muchos de los meteoritos y de los cometas y todo, son restos también de algunas explosiones de estrellas, de planetas que se explotaron, que coaliciones de lunas, en fin, que han ido quedando, ¿no? Pero en este caso a nosotros nos interesa la Tierra. ¿Y por qué? Pues porque vivimos en ella, ¿no? Entonces, ojo, porque esta es otra cuestión de pregunta del examen. En tu examen te preguntan esto, ¿no? La Tierra está también, es una masa que se fue formando. Se calcula que la Tierra tiene aproximadamente unos 4.000 millones de años, ¿no? Unos 4.000 millones de años, y se fue formando también a partir de estas explosiones de otros soles, de otros planetas, en fin. Y la fuerza de gravedad las concentró. Entonces la Tierra tiene esta estructura. Adentro tiene un núcleo, tiene dos núcleos. Uno que es núcleo interno. Ojo, esta es la pregunta de examen. Este es sólido, ¿no? Este núcleo es sólido. El núcleo exterior, este núcleo es líquido. Este es líquido. Y ahora, este núcleo sólido está girando. Este gira. Y al momento de que está girando, está creando un campo magnético.
crea un campo magnético que lo que hace es que genera una especie de campo magnético aquí como un imán, y ese campo magnético es el que nos cuida, por ejemplo, de los rayos ultravioleta, en este caso, del polvo, de cuando el sol hace explosiones solares, nos cuida de que no nos llegue, ¿no? En fin, ¿no? Entonces se vuelve una especie de imán. Si este núcleo dejara de girar, obviamente el campo magnético se caería, dejaría de haber ondas sonoras, electromagnéticas, dejarían de servir los celulares, en fin, todo. Entonces, prácticamente es nuestro primer campo de defensa, ¿no? Luego, tenemos esta otra capa, esta capa de acá, esta que está acá, el manto, en lo que nosotros conocemos manto. Ojo, porque esta es otra pregunta de examen. El manto es la capa, en este caso, más gruesa. Es la capa más gruesa de la Tierra, es la capa más gruesa, esta, ¿no? Y entonces luego tenemos hasta arriba ya, en este caso, la corteza terrestre, que es como una especie de la cáscara de un huevo, ¿no? Y dentro de esa tenemos la plataforma continental, es donde están ahí los mares, ¿no? En este caso, los continentes, en fin, ¿no? Y nosotros cuando la vemos ahí, pues sí, obviamente vemos que la Tierra tiene esa estructura, ¿no? Entonces, si nosotros nos fijamos, aquí, si nosotros nos fijáramos en la corteza, digamos, acá está el núcleo, ¿no? Fuerte, luego acá está el núcleo líquido, todo esto es el manto, y esta parte de acá arriba, aquí es donde están las montañas y aquí es donde está la parte del mar. Esto es lo que se llama corteza, ¿no? Corteza terrestre. Y es muy, muy cortita, es una línea con respecto a todo lo que tenemos abajo, ¿no? Entonces es una cuestión ahí impresionante también lo que se ve. Entonces esto nos lleva a estudiar la Tierra en tres grandes ramas y esto es bien importante también, ¿no? Por un lado tenemos lo que se llama la hidrografía, la hidrografía, que es la que estudia en este caso los mares, las aguas, los ríos, los océanos, lagos, ¿no? Todo lo que tenga que ver con el mar. Luego tenemos, en este caso, la parte de la atmósfera, que es todo lo que son los gases, ¿no? Todo lo que está acá, el clima, los vientos y todo. Y luego tenemos la litografía, que es la parte de la piedra, es decir, esto. También se le conoce como orografía, de las dos formas, que es lo que se refiere a las sierras emergidas, es decir, todo lo que tiene que ver con montañas, relieves y todo ello. Entonces, tenemos estas tres capas, hidrografía, en este caso la parte de la atmósfera o atmosférica y la parte de la orografía. Entonces, si nosotros empezamos con la parte esta de la orografía, nos damos cuenta que la Tierra obviamente también se está en constante movimiento. ¿Por qué tiene este constante movimiento? Pues obviamente porque la Tierra es un organismo que está en constante movimiento de sus placas. Las placas se están moviendo dentro de lo que es aquí la corteza terrestre a través del manto y a partir de ahí pues hay incluso magma y fuerzas telúricas ahí que se están moviendo y siempre se están recomponiendo. Entonces, obviamente, las rocas se van a generar, tenemos rocas volcánicas, rocas sedimentarias, ¿no? De todo tipo, pero se forman las montañas, las profundidades, los mares y todo a partir de estos movimientos. Entonces, estos movimientos siempre han existido, ¿no? Entonces, estos movimientos que nosotros tenemos son así, ¿no? Por ejemplo, tenemos aquí el Pangea, era cuando estaban todos juntos, se llama pan porque pan es todo, ¿no? Pan es todo, es lo que significa la palabra, a ver, permíteme aquí, es lo que significa la palabra, aquí se me fue para atrás aquí, es lo que significa esta palabra, todo, y Gea significa tierra, ¿no? Entonces, toda la Tierra unida, ¿no? Toda la Tierra aquí unida. Y esta se va moviendo a partir de sus placas, ve cómo se empieza a mover
Esto que tenemos aquí son las famosas placas telúricas, ajá, y se van moviendo a la formación que tenemos. Incluso, por ejemplo, los Himalayas que están aquí, en esta parte, se formaron porque la India estaba acá abajo. Si te fijas, la India va por acá, es esta, y la India va a chocar aquí, choca, y entonces se forma aquí, en este caso, los Himalayas, ¿no? O estos montes también se van a formar por el choque de placas. Entonces, obviamente, esto también se le conoce como teoría, ajá, tectónica. La teoría tectónica es básicamente el movimiento y choque de placas, ¿no? Que se va dando. Obviamente estos movimientos pues van a generar que tengamos estas placas y esta es otra pregunta de examen bien importante. Las placas en este caso que nosotros tenemos es esta, por ejemplo, esta es la transoceánica, ¿no? Esta es la placa norte sudamericana, ¿no? Esta es la placa de Nazca, de aquí, por eso hay tantos temblores en Chile, ¿no? Acá. Y esta placa, las placas que producen temblores en México son esta, la del Pacífico, la norteamericana, ¿no? O sea, el choque de estas dos placas son las que producen, y esa es la pregunta del examen, son las que producen los temblores en México, ¿no? Y aquí vamos a tener, por ejemplo, esta placa, la subártica, la euroasiática, que atraviesa todo esto. Es decir, todas estas placas, por ejemplo, en Irán, aquí en la India, tiembla muchísimo. Son obviamente pequeñas fracturas que están en constante movimiento y tenemos diferentes movimientos telúricos o en forma de que choquen estas placas. Entonces, esta es la pregunta del examen. ¿No? ¿Cuáles son las placas que hacen que haya temblores en México? Entonces, es por un lado la norteamericana, la del Pacífico, ajá, y la de Cocos, ¿no? ¿Cuál es la de Cocos? Es esta pequeña placa, pequeña, una mini placa que tenemos aquí, que es la que produce los temblores, en este caso en Guerrero y Oaxaca, ¿no? Entonces, ojo, porque esta es la pregunta de tu examen, ¿no? ¿Cuáles son las placas que generan los temblores en México? Entonces, la del norte Pacífico y la de Cocos. Muy bien, y estos son los tipos de movimientos que se dan. Entonces tenemos nosotros fallas, por ejemplo, como esta se llama subducción, ajá, donde uno va para acá y otro va para acá. Las placas en este caso es directa también, si te fijas acá la más grande, son casi del mismo tamaño, acá no, que una es encima de la otra, ¿no? La placa inversa, es decir, aquí la placa que se mueve, esta es la de abajo, esta es la de acá arriba, y esto es la menos común, esta, ¿no? La de desgarre, es decir, que se muevan en sentido paralelo, pero que no una se una en la otra. Entonces, por ejemplo, cuando nosotros tenemos terremotos, usualmente tenemos este tipo de movimiento que se llama, en este caso, así ¿no? Y ojo, porque esto también es pregunta de examen. Y la subducción es cualquiera de estas dos, ya sea que esta se mueva para abajo, para arriba, o esta para abajo o para arriba, pero una se amontona dentro de la otra. Y estas de abajo son estos famosos temblores donde se llama que la Tierra se mueve así, ¿no? Se mueve de un lado para otro. Esta no, esta es la que genera los terremotos que son así trepidatorios, ¿no? Que uno va sobre el otro. Y entonces puede comenzar un movimiento así y luego terminar un movimiento así. Entonces, por ejemplo, aquí los terremotos los vemos, se pueden generar y algunos son muy pesados porque es una onda sísmica. O sea, aquí puede ser el temblor puede ser acá abajo y se va generando la onda sísmica. En la Ciudad de México son más fuertes porque si te fijas aquí está por capas. En la Ciudad de México suelen ser muy fuertes porque tenemos un sedimento húmedo. Y entonces viene la onda, haz de cuenta que viene la onda así. Aquí está la tierra, este es el sedimento sólido, pero acuérdate que aquí es agua, ¿no? Entonces viene la onda así, ¿no? Y cuando llega aquí al agua, la onda se vuelve así, se vuelve más fuerte y luego otra vez se vuelve así, ¿no? Entonces, ese es uno de los elementos que hacen que los temblores en la Ciudad de México sean muchísimo más fuertes. Ahora, obviamente esos temblores, esos movimientos, esas fracturas han ido generando también
cambios en el tipo de fauna y el tipo de flora que existe o ha existido dentro de la Tierra. ¿Por qué? Pues porque los cambios también liberan gases, hay una cuestión de movimiento, de temperaturas, de nuevas vegetaciones, de surgimiento, en fin. Entonces, obviamente, si nosotros nos damos aquí, ojo, porque esta es una pregunta que suele a veces venir, ¿no? Las etapas en que hemos estado, por ejemplo, desde el Precámbrico, el Paleolítico, el Mesolítico, ¿no? El Terciario, ¿no? El cenozoico, aquí es donde nosotros nos encontramos. Entonces, un poco la pregunta de examen es esta, ¿no? ¿En dónde, en qué etapa, ¿no? Es donde se encuentra la humanidad. Entonces, ¿no? La época cenozoica, que es de aquí, si te fijas, es de aquí, que tiene de 1 millón de años para acá, que es a partir donde empieza a surgir, digamos, la evolución del ser humano y convive con otros elementos, en este caso, como los mamuts y el hombre aquí, ¿no? Pero antes de eso, pues, por ejemplo, existieron otros, ¿no? Aquí están los primeros primates, ¿no? Algunos mamíferos que surgieron después de la caída extinción de los dinosaurios, que se calcula que fue 65, 70 millones de años con la caída de este meteorito que los destruyó, pero durante si te fijas cuántos años estuvieron los dinosaurios aquí, millones de años, ¿no? Dominándose en millones. Y después acá los animales más viejos que nosotros conocemos ahora, por ejemplo, son los tiburones, ¿no? Están antes de los dinosaurios. Y aquí toda la vegetación que se fue creando a partir de esto. Y el origen de la vida, pues lo vamos a ver en biología, pero existe la teoría de Oparin, esta de un caldo de cultivo de amoníaco, en este caso, con hidrógeno, con oxígeno, o varias teorías como la de la pandemia, panspermia, que la vida llegó a través de meteoritos, que llegó ahí el agua o que llegaron ahí los primeros seres microscópicos, en fin, ¿no? Esto lo vamos a ver, pero este es, digamos, el ciclo de la vida. La pregunta de examen es entonces, ¿en qué etapa se encuentra el ser humano? Entonces, cuaternaria o cenozoica. Entonces, eso sería esa parte. Ahora, pasamos al otro punto, que es la parte de la cartografía. Y ojo, porque aquí también te preguntan muchas cosas en tu examen. Una de las cosas que te preguntan es, en este caso, cómo leer mapas, ¿no? Entonces, por ejemplo, nosotros estamos muy acostumbrados a leer los mapas, por ejemplo, en el Google Maps, ¿no? O en el Waze, ¿no? Ponemos esto y ya sabemos si es norte, sur, en fin, todo ello. Entonces, obviamente, una de las cosas que debemos de saber cuando vemos los mapas o todo ese asunto es orientarnos y ver qué tipo en este caso, cuáles son las coordenadas que tenemos. Entonces, ¿por qué? Porque eso nos ayuda a entender, por ejemplo, como esto, ¿no? Como la parte de los huracanes, por ejemplo, cuando están en el sur, ¿no? Los huracanes giran en torno a las manecillas del reloj, cuando están en el norte giran al revés, ¿no? Giran en dirección opuesta. Y obviamente esto tiene que ver con los movimientos también de la Tierra, los movimientos, obviamente los de traslación es que se traslada la Tierra a través del Sol, que dura 365 días, y el movimiento de la rotación, que es sobre su propio eje. Y ahorita vamos a ver, el eje de la Tierra pues también está inclinado. Entonces, obviamente, dependiendo de los hemisferios, también entendemos un poco las temporadas. Por ejemplo, nosotros aquí en México, en el hemisferio norte, estamos en el invierno y allá en el hemisferio sur está ahorita casi en el verano, ¿no? Entonces están encontradas las etapas. Entonces, obviamente ahí, pues, ¿por qué? Pues por el tipo cómo le llega el sol, en este caso, a los diferentes tipos de continentes. Entonces, esa es la pregunta de examen. ¿Cuáles son las coordenadas? Entonces, ahorita te digo cómo viene la pregunta. Por un lado, primero hay que entender, aquí, este es el Ecuador, ¿no? Esta es la línea principal, el Ecuador. La segunda línea principal en este caso es esta, lo que nosotros conocemos como el meridiano de Greenwich.
¿Por qué? Porque a partir de aquí se crean las dos grandes líneas. Por ejemplo, estos, ¿no? Aquí el trópico de Cáncer, el trópico de Capricornio, a la misma altura de estos, ¿no? 23 grados, 30 segundos al norte, igual 23 a 30. Luego los círculos polares, ¿no? Pero acá vamos a obtener cómo se van a ir creando los meridianos. Vamos a tener 24 meridianos, cada uno corresponde a una hora, ¿no? Y aquí vamos a tener, obviamente, lo que se llaman los paralelos, es decir, líneas que van a dividir la Tierra en sistemas, en este caso, que nos permitan ubicarnos, en este caso, en un mapa, ¿no? Así que digas latitud o amplitud, en este caso, o longitud, en fin, en un mapa, ¿no? Entonces, obviamente, este es muy importante, pero este es todavía muchísimo más importante. Fíjate, nosotros tenemos que el polo norte está aquí, ¿no? Polo sur, pero nosotros el eje terrestre lo tenemos así está inclinado, es 23 grados de inclinación que tiene este. Entonces, obviamente, esta es el que nos hace ver el campo magnético. Entonces, el eje de la Tierra, acá está el norte magnético. Ajá, aquí este puede ser el polo norte, pero este es el polo magnético y este es el sur, en este caso también magnético, ¿no? Entonces, este es bien, bien importante aquí, el tipo del eje. O sea, el eje no está así, no es recto, sino está inclinado 23 grados. Y ese también suele ser pregunta del examen. Muy bien. Y luego tenemos aquí en estas, ¿no? Entonces decimos los paralelos. Entonces, nada más para que quede claro, es como si pelaras una naranja así, ¿no? O sea, vamos a verlo así, y los paralelos son las líneas que están horizontal. Mientras que los meridianos son los que están en vertical. Esto es muy importante, ¿no? Entonces, paralelos, así en horizontal, ¿no? Meridianos, así. Y luego tenemos, a esto le llamamos, ¿no? Latitud, en este caso, ¿cómo lo vamos a tener? Este va a ser, ¿no? La latitud. Es decir, cada uno de los paralelos. Es decir, si está arriba o si está abajo. Y la longitud va a ser esto, ¿no? Hacia dónde gira cada uno, si están en el este o están en el oeste. Entonces, siempre hay que tener esta relación, paralelos con latitud y meridianos con longitud. Muy bien. ¿Hasta aquí alguna duda, Alan? ¿O vas bien, voy rápido o tú dime? No, va bien. Vamos bien. Oye, se me anda acabando la pila. Si se me acaba la pila, antes me desconectaría, pero aquí porque no me traje mi cargador aquí. Pero bueno, vamos a darle hasta donde lleguemos aquí. Muy bien, entonces, a ver, voy a ponerle menos aquí, porque si son dos. Aquí, espérame. Que si son más. Ahí está. Muy bien, ahora, no hay que confundir este tipo de división así de meridianos, ¿no? Que como te digo, son 24 meridianos, cada uno representa una hora. No hay que confundir eso con los usos horarios. Los usos horarios son en este caso estructuras, ¿no? Más de corte político para poder determinar los horarios. Entonces, por ejemplo, una pregunta de examen es, aquí en México tenemos 3 usos horarios. Tenemos el uso horario aquí de tenemos este de acá y tenemos este de Tijuana. Es decir, y tiene unas estructuras, si te fijas acá, no necesariamente son estructuras, pues sí, no son estructuras planas o rectas, sino que son estructuras a ver, que son estructuras que son modificadas intencionalmente por el hombre. Entonces, por ejemplo, este es uno, aquí está otro, aquí viene otro, en fin, ¿no? Y esto para darle continuidad a los horarios. Se tratan de seguir el mismo modelo que de los meridianos, pero tienen alteraciones. Entonces, dentro de este meridiano, pues ahí tenemos una alteración. Por ejemplo, aquí, ¿no? O aquí viene uno y aquí se mete esto, pero tiene en el mismo meridiano, tiene dos. Y hay algunos que incluso rompen la barrera, ¿no? O sea, tienen su propio horario.
Entonces, obviamente, esto es muy importante para cuando viajas, ¿no? Si estás aquí en México y viajas acá, como la Tierra está girando, obviamente, de aquí a acá tienes que adelantar, de acá para acá tienes que atrasar. Es decir, acá inician los días, acá inician y acá terminan los días, ¿no? Entonces, esto es muy importante, porque esto a la hora de cuando haces tus cuentas, entonces le cuentas. Por ejemplo, aquí en México ahorita son las 6 de la tarde, son las 6, bueno, por ejemplo, aquí 6 a.m., y allá por ejemplo, aquí en Vietnam son las 7, entonces tenemos cuántas horas, casi tenemos 12 horas de diferencia, ¿no? 14 horas de diferencia entre esto, entre México y Vietnam, entonces tienes que sumarle, ¿no? Ahí en las horas. Muy bien. Y obviamente, fíjate, este es un poco el mismo esquema, pero un poquito más específico. Aquí vemos los usos horarios todavía muchísimo más complejos, ¿no? Muchísimo más estructurados. Entonces, si te fijas ahí, pues sí tenemos ahí cómo se altera, o sea, viene esto, aquí hay unas islas, entonces para que las islas estén en el mismo curso, pues entonces se hace que se mueva acá, México aquí tiene uno, ¿no? Dos, ¿no? Y tres sus horarios, entonces tenemos 3 horas diferentes, la hora del centro, la hora del este o la hora del oeste, ¿no? ¿Qué tenemos ahí? A ver,